Hola a todos. Voy a ir conectando con la doctora Rizo. Hola, ¿qué tal? Hoy empezamos un directo bastante especial que espero que os guste a todas y a todos los que nos estáis escuchando. Voy a compartir el directo con una ginecóloga muy especial, es la doctora Ana Belén Rizo. Es una ginecóloga especialista en ginecología regenerativa, es PNI y es también sexóloga, con lo cual tiene un modo de tratar a la mujer y de tratar esta patología muy similar a la que tengo yo. La voy a ir invitando. A ver. Aquí es. Perfecto. Estamos empezando un poquito antes, así vamos conectándonos. Hola Bárbara, Hola, ¿qué tal, Ana Belén? ¿qué tal? Muy Bueno, buenas, encantada. ella es la doctora Ana Belén Rizo, como os he comentado antes de que se conectara. Es ginecóloga especialista en ginecología regenerativa, es totalmente integrativa, es sexóloga y aparte es PNI. Así que lo tiene todo. Bueno, tenemos Sí. una forma de trabajar muy Sí, similar, sí, sí, la las verdad dos, es Bárbara. que estoy muy Sí, contenta. Teníamos este directo hablado y de que he hablado hace un montonazo de pendiente, tiempo, sí. pero bueno, por la vida, pues que no, pues hemos tenido que hacerlo ahora, y nada, lo hemos preparado con muchísimo cariño y espero que, vamos, esperamos que os podamos resolver todas las dudas que tengáis, así que a lo largo del directo nos vais a poder hacer todas las preguntas que creáis vamos, que tengáis y nosotras vamos a intentar en la medida de lo posible solucionarlas. Y Eso es. revisar también las Nos preguntas que hemos hecho un teníamos, ¿no? listado, eso Nos es, habían realizado hemos hecho ya un listado de también. todas las preguntas que nos habéis hecho durante estas Sí. semanas y así poder resolverlas en línea. Para los que os estáis incorporando, este es un directo en el que vamos a tratar el tratamiento, vamos a revisar un poco el tratamiento regenerativo del líquen escleroso vulvar. Me acompaña la doctora Ana Belén Rizo y yo soy la doctora Bárbara Fernández del BAS. Y, y las dos, bueno, pues somos unas apasionadas del líquen escleroso. Eh, Tenemos una gran parte de nuestras pacientes que sufren esta enfermedad y estamos totalmente volcadas en la mejoría de su calidad de vida. Así que yo creo que, si te parece, Ana Belén, podíamos repasar un poquito porque eh, eso Sí, introducir el directo con los matices más importantes del último, ¿no? Que sepáis que tenemos también un directo en el que hablábamos del abordaje integrativo del líquen escleroso y que hoy nos vamos a centrar un poquito más eso en es. las terapias Que regenerativas. sepáis que el Y líquen escleroso vulvar es una enfermedad que es bastante frecuente. Antes estábamos hablando la doctora Ana Belén Rizo y yo de la incidencia y la prevalencia y es cierto que es muy dispar en función de las fuentes. Lo que ocurre es que es una ujú, enfermedad que está infradiagnosticada en la mayor parte de los casos y podemos encontrar números diferentes. Había prevalencias de una por cada 30 mujeres o una por cada 300 en función de la fuente. Lo que sí os podemos decir es que mm, es más frecuente en mujeres que en varones. Por cada 100 varones hay perdón, por cada 100 mujeres afectadas de líquen hay un caso de varón. Es una enfermedad que además, ¿verdad, Ana Belén? No nos, o sea, tenemos más frecuencia en determinados puntos de la vida. sí, clásicamente se ha descrito una incidencia bimodal, ¿no? Niñas prepúberes y en peri y posmenopausia, que son momentos de la vida de la mujer en los cuales pues, los niveles hormonales se Eso, encuentran más bajitos, los niveles de estrógenos eso es. sobre todo. Pero la realidad es que encontramos casos de líquen escleroso a todas las edades, ¿verdad, Bárbara? Sí, Y con muchísima frecuencia mujeres en edad fértil.
Entonces, bueno, esto hacía pensar inicialmente más en un factor hormonal, ¿verdad? Yo cuando estudiaba y cuando me formé en la residencia parecía que el líquen escleroso era una patología únicamente de la menopausia y la verdadera realidad es que lo vemos muchísimas mujeres en edad Sí. fértil y en chicas jóvenes Claro, el y problema también, es ¿verdad? que el líquen escleroso a Sí. día de hoy todavía no se sabe la causa exacta que lo genera. ¿De acuerdo? Se han descrito diferentes factores, por lo tanto es una enfermedad multifactorial. Es cierto que sí que se ve que hay cierta Ujú. agregación familiar, es decir, que si tú hablas con la paciente o bien tiene gente con antecedentes, familia con antecedentes de líquen o bien alguna enfermedad relacionada con el líquen. Tradicionalmente las enfermedades que se relacionan con el líquen son enfermedades de tipo autoinmunitario, bien sea patología tiroidea, bien sea diabetes. Hay un tipo muy específico que se llama alopecia areata. eh, Ujú. Diferentes, incluso el vitíligo, ¿no? Está relacionado con... Eso Ujú. es, La enfermedad de Hashimoto, ¿no? ¿La has comentado, Bárbara? El eso Hashimoto es, en tiroides, ¿no? Que lo eso vemos con es. tantísima frecuencia. Y sí, y todo apunta, según diversos estudios también, que existe también, o sea, que puede haber también cierta predisposición familiar, ¿no? Por Eso determinado es. alelo del HLA Efectivamente, que, porque además también se relaciona con la sí. celiaquía, ¿no? Entonces, Ujú. es siempre muy importante que ante la sospecha y demás intentemos buscar nosotros como profesionales y las pacientes como, bueno, pues como afectadas, intentar buscar no solamente en nuestros hijos, en caso de que tengamos hijos, sino también en nuestros familiares como más directos. También hay factores que Ujú. se relacionan con, bueno, pues con el gatillazo que desemboca en la primera erupción del líquen, ¿no? Efectivamente. Es el brote, en la Esos son aparición pues de, sí. infecciones de orina de repetición, infecciones vaginales de repetición, la toma continuada de anticonceptivos. Verdaderamente, la toma de anticonceptivos, la bajada de, o sea, al final lo que traduce es una bajada de estrógenos, ¿no? Una bajada de hormonas, sí. Sí, Y el factor maravilla. emocional, Sí, momentos de estrés importantes que sí, desencadenan tanta autoinmunidad efectivamente, también, ¿no? Y efectivamente. que vemos Eso que está muy es. relacionado también. Además, yo siempre cuando Mm. vienen las pacientes a consulta siempre digo lo mismo. O sea, por desgracia la causa exacta no la conocemos, ¿no? Pero uno de los grandes o una de las grandes teorías es que hay un factor autoinmunitario, ¿no? Y yo creo que tanto tú como yo somos fervientes seguidoras de esta teoría, ¿no? Creo que el factor autoinmunitario está presente prácticamente en todas nuestras pacientes y lo que tienen que entender Ujú. nuestras pacientes es que nuestro sistema inmune no solamente está en las células, los leucocitos y demás, sino que fundamentalmente está en nuestro intestino, ¿no? De ahí la importancia de que hagamos un estudio intestinal asociado a todo este diagnóstico y tratamiento, ¿no? Mm. Y si no siempre podemos, Bárbara, hacer ese estudio porque no podamos realizarlo, tener siempre presente lo importante que es el abordaje de nuestro intestino, que está tan conectado por el sistema común de mucosas con mucosas y con Totalmente. piel, ¿no? Y que parece que es parte del origen de esta autoinmunidad, ¿no? O de procesos Sí, inflamatorios efectivamente. también, ¿no? Yo cuando hablo con las pacientes, porque claro, el momento del diagnóstico es un momento muy chocante, ¿no? La mayor parte de las pacientes son pacientes que o sea, tienen sintomatología de larga evolución y que suelen ir pivotando de un médico a otro hasta que se les hace el diagnóstico. Yo les digo que el líquen escleroso es una enfermedad sistémica con repercusión a nivel vulvar. O sea, para que veas lo importante la importancia que se da en consulta el abordaje multidisciplinar e integrativo de esta patología. ¿De acuerdo? Integrativo, Es decir, sí. casi que el líquen sería como una somatización, por simplificarlo todo mucho, de cómo está nuestro organismo y cómo estoy yo a nivel de estrés. Y es una buena forma también de concienciar, ¿no? A las pacientes de la importancia que es
hacer un poquito los deberes en torno a todo mi yo, ¿no? A todo mi ser. Sí, La importancia del autocuidado, ¿no? Del pararse o también afrontarlo o aprovechar ese momento del diagnóstico, ¿no? Para pararse y ver que podemos mejorar, porque todas las mujeres y todas las personas tenemos totalmente. muchísimo, ¿no? Mm. Que mejorar en el día a día, ¿no? A nivel de, pues, gestión de estrés, gestión de plano emocional, nuestra calidad de sueño, nuestra alimentación, es verdaderamente, lo comentábamos en el otro directo, ¿no? Que es dificilísimo. Bueno, y si ya entramos, si abrimos ya esa puertecita, exposición a Sí, tóxicos, que sí, metales pesados, pero bueno, todas tenemos un trabajo muy bonito también, que es un trabajo para nosotras, para sí. nuestra salud, para el resto de nuestra Y vida aparte, también, ¿no? fíjate, yo creo que es un cambio de paradigma, incluso de mentalidad, que nos permite también ser difusoras de ese cambio somos como antenas que podemos educar a nuestros hijos, educar a nuestras madres, a nuestras hermanas, a nuestras amigas, ¿sabes? Simplemente, por ejemplo, o sea, con detalles tan sencillos como la autoexploración, ¿no? El mirarnos al espejo, ¿no? El tener Ujú. un ratito Sí. para pensar cómo me siento, la conexión de nuestro cuerpo con nuestras emociones, ¿sabes? Y ya hilando todo esto, porque pensaréis, jo, pero si nos han venido a hablar de tratamientos regenerativos y nos están hablando de metafísica. No, esto viene a colación porque para nosotras es muy importante que antes o en paralelo, cuando hacemos un tratamiento regenerativo, es muy importante que tengamos todos estos pilares bien anclados, ¿de acuerdo? Es importante que, Sí, y si no bien anclados al 100%, Bárbara, porque muchas veces los claro, cambios que tenemos que hacer a este nivel, yo creo que tú lo compartirás conmigo sí, también, son cambios que requieren claro, mucho tiempo. No son cambios, mucho tiempo, o sea, para hacer un cambio a nivel de alimentación, un trastorno de sueño, madre mía, lo que hay que trabajarse, eso lo cuento yo personalmente. Es brutal el trabajo que hay sí, que hacer de años. Si no, al menos eso es, tenerlo sobre la mesa, ¿no? Tenerlo sobre la eso mesa es, antes de iniciar un tratamiento regenerativo. Porque si nuestro intestino está inflamado, estamos estresadas, el sistema inmune está en otro sitio, y no viene a hacer lo que queremos, ¿no? Que regenerar el tejido, ¿no? Queremos que haya por respuestas si vamos a supuesto. hacer un tratamiento regenerativo. O sea, yo creo y yo intento no agobiar a las pacientes porque muchas veces es como, jo, me acaban de diagnosticar una enfermedad que es crónica y que a día de hoy no tiene tratamiento curativo, pero, y encima me dan muchísimas recomendaciones. Y yo siempre digo lo mismo, no hay que agobiarse, o sea, pero sí que tienes que estar bien informada. Yo no quiero que hagas todo Sí. de la noche a la mañana, porque obviamente, poniendo un ejemplo, ¿no? La exposición a tóxicos. Vivimos en una sociedad, o sea, en un ambiente tóxico desde que nacemos, desde que somos una célula dentro del útero de nuestra madre y que es muy Ujú. difícil no exponerse a tóxicos, pero si en la medida de lo posible, pues yo el gel de baño, en vez del normal que está lleno de tóxicos, pues ya lo sustituyo por uno más natural, pues oye, poquito a poco, si la sartén de Daflón, que la tengo encima rayada, en vez de comprarme otra sartén de Daflón, la puedo sustituir por otra de cerámica, pues oye, Efectivamente, desde la calma, pero que podemos correcto. hacer muchísimos cambios. Maquillaje, Todo, desodorante, todo. hidratación, Y sobre en todo, fin, creo que todo. la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos es estos cambios. ¿Sabes? La educación, Sí, sí, eso sin duda es. el Y la autocuidado, ¿no, educación Bárbara? El de evitar los atendernos tóxicos, y la mirada totalmente, hacia nosotras mismas también, ¿eh? Y hacia totalmente. nuestras vulvas. Una mirada que, sí, que asemejábamos nosotras mucho también, ¿no? Como la mirada hacia nuestras hijas, ¿no? O hacia nosotras Eso es. mismas, ¿no? Mirarnos Eso desde es. ese amor, ¿no? Fíjate, Hacia yo tengo nosotras. pacientes Que, que sienten enfado consigo mismas por no haberse diagnosticado ellas antes el líquen, ¿no? Y, ujú. y claro, y lo ves y dices, "Jue, es que es normal, ¿no? Que te sientas enfadada, pero te tienes que dejar un chance, o sea, te tienes que dar la oportunidad. ¿Cuántas veces no hemos perdonado a la gente que queremos? Jue, y la persona más importante, que somos Claro que nosotras mismas, sí. no nos perdonamos, ¿no?
Eso es algo que Sí. ayuda mucho, la gestión del estrés, el, el- el ponernos en la medida de lo posible. Ahora os vamos a hablar de muchísimas cosas que son ideales, pero que obviamente dependen mucho de nuestros recursos económicos, porque todo vale en esa vida y somos plenamente conscientes de ello. Pero el que tengamos una guía nutricional, muchas veces no es tener una nutricionista para toda la vida, pero simplemente tener ciertos tips, conocer si tenemos nuestro intestino inflamado, si tenemos permeabilidad, si tenemos intolerancias, porque muchas veces lo que tenemos son intolerancias que lo que hace es tanto hiperactivar nuestro sistema inmune como inhibirlo. Y eso todo nos va a desarrollar patología a todos los niveles, pero encima, no, 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 Sí, no solo no, autoinmunidad, claro, está pero claro, que no encima solo autoinmunidad. nos va a generar brotes Mm, en nosotras, ¿no? Cuando tenemos el líquen. Con mm, lo cual, mm, esta ujú. preparación, este asesoramiento, aunque no hagamos el tratamiento, aunque nos quedemos en lo más básico de las recomendaciones, pero el tener esa información y por lo menos saber que hay cosas que puedo hacer para intentar que mi líquen no vaya más o intentar modular esos brotes, pues es una información que para mí es un tesoro cuando se la doy a los pacientes. Claro, totalmente, totalmente. E indispensable tenerla y ponerla en marcha antes de iniciar un Sí, tratamiento sobre todo porque regenerativo. además no Sí, solamente nos va a permitir que mejorar la calidad de vida en el ámbito general de la paciente, porque seguro que la vamos a ayudar en otras esferas de su vida, sino que también nos va a... Es como el fertilizante del campo. O sea, antes de sembrar, tú abonas el campo. Y esto es el mejor abono que podemos tener antes de enfrentarnos a una terapia regenerativa, que lo que estamos haciendo es exigir a nuestro organismo ujú. que se ponga las pilas y regenere, que sintetice colágeno, que sintetice elastina y en términos generales que se cure, ¿no? Sí. Así que, Bueno, yo creo que podríamos empezar a recalcar esta importancia desde la mirada integrativa previo al tratamiento regenerativo. Y si te parece, si podemos comentar en cuándo podría estar indicada, ¿no? Una terapia en una paciente con líquen claro, escleroso vulvar. además ha sido una de las preguntas que nos habéis hecho tanto a Anabel como a Sí, mí. ha sido una de las Para preguntas, mí, sí. o sea, yo creo que estamos las dos muy en sintonía. Para mí, el tratamiento regenerativo siempre está indicado, prácticamente desde el diagnóstico, a no ser que tenga muchísima inflamación, que es cierto que yo doy corticoides seguidos un par de semanas y luego ya me pongo a hacer tratamiento regenerativo. Que tiene sentido en el contexto de lo que estamos hablando. Si hay una Eso inflamación en es, un momento de brote, en ese momento no efectivamente. sería lo ideal, ¿no? Eso Plantear un es, tratamiento regenerativo de inicio. Vamos a bajar el brote, vamos a mejorarlo, posponemos, hacemos control, liberamos un poquito de eso corticoide e es, iniciamos eso el es. tratamiento, ¿no? Y yo, para mí, la Mm, indicación está totalmente generalizada. Yo creo que, ujú. Yo lo yo creo comparto que contigo al 100%. Lo comparto contigo al 100%. Y luego quizá, pues a nivel clínico, pues aquellas eso pacientes que no es. respondan a corticoides, porque sí tenemos que comentar el corticoide, hablar un poquito del corticoide, ¿no? Que a día de hoy Sí. es el tratamiento de primera línea del líquen escleroso, pero la realidad es que Uy, hay pero pacientes que no responden, ¿eh? sí, Que no responden ni no, al tacrolimus ni a los inmunosupresores y sí, que el corticoide arde, que el sí, corticoide es sí, y realmente difícil, además ¿no? estas pacientes suelen ser las pacientes que tienen más sintomatología y que están peor, que están más malitas, porque además, claro, no les Sí. puedes tratar con ningún tratamiento tópico porque les arde el corticoide, el Protopic, que es el Tracolimus, obviamente, eso ya es Que peor arde aún. todavía más, arde Eh, todavía más. ya si tienen que estar con inmunosupresores, peor, inmunomoduladores peor. Entonces, son pacientes que Sí, a nada que mejoren, su calidad de vida lo va a ver, o sea, se va a ver muy beneficiada, claro que ¿no? sí.
Y Ujú. generalmente estas pacientes, o en líneas generales, pese a que son las pacientes más complejas a la hora del manejo, son pacientes que cuando hacemos tratamiento regenerativo, la que más o la que menos siente mejoría. O sea, es cierto que también Sí, tenéis que tener en cuenta que cada mujer es un mundo, cada caso es un caso diferente y que por desgracia no tenemos protocolos ni sabemos una eficacia. sí, y a día de hoy tenemos todavía mucho que Sí, indagar, es que tenemos mucho que indagar y que estudiar, ¿no? No claro. tenemos el control de todo. Entonces podemos también, si quieres, comentar la pregunta que nos hacían sobre el momento, o sea, la respuesta esperada a los tratamientos, ¿no? Siempre la respuesta es Sí, individualizada, yo creo que esto lo compartimos las dos totalmente. también al 100%. Y que a veces no tenemos explicación todavía a Eso es. día de hoy a todo, ¿no? Eso es. No la tenemos. Y además, No la tenemos, sí, pero la realidad es que ambas coincidimos en que cuando hacemos un abordaje integrativo a nivel nutricional, plano emocional y bien trabajado, en general yo creo que podemos hablar de yo, respuesta, ¿verdad? Con nuestros yo hasta tratamientos. ahora sí que lo estoy viendo. Sí. Hay casos más resistentes, hay casos más resistentes y más difíciles, ¿no? Y más complejos, pero pero no podemos, perdón, que es que me han interrumpido, Esto es en directo. que estoy aquí en la clínica. No, Sigue, no te Bárbara, que se preocupes. me ha O ido sea, un poco. ¿Qué me estaban diciendo? yo Dime, lo Xavier. que Sí, suelo decirles es que al no tener protocolos y que cada caso es un mundo y está totalmente individualizado, también tenemos que jugar con la prueba y el error. Es decir, es sí, cierto que cada caso intentamos abordarlo de la mejor manera posible, teniendo en cuenta que además manejamos prácticamente todas las técnicas regenerativas y que tenemos prácticamente todo a nuestra disposición. Entonces, pero por desgracia, no tenemos una bola de cristal que nos diga esta paciente va a ir fenomenal a la primera con este tratamiento, ¿no? Hay veces que van fenomenal a la primera con un tratamiento. Es cierto que yo creo que las dos hacemos lo que llamamos un cóctel de tratamiento. Abordamos a las pacientes con diferentes tratamientos para así conseguir una mejor respuesta. Pero o sea, en líneas generales siempre, o casi siempre, porque en medicina no nos podemos decir o blanco o negro, siempre tenemos mejoría, ¿de acuerdo? Lo cual ofrece una esperanza muy grande a nuestras pacientes. Y claro, y sobre todo por además, o sea, supuesto. yo cuando me dicen, pero doctora, Ujú. pero hay esperanza, digo, joder, que si hay esperanza, si tenemos un mundo de tratamientos regenerativos por probar. O sea, que tenemos muchísimas Sí, opciones. y en avance por día, Bárbara, que probablemente este directo se va a quedar mío solito de aquí a un año si mencionamos las Por terapias, ¿no? Con las que supuesto. trabajamos actualmente, porque bueno, por día tenemos Sí. nuevas terapias y nuevos avances también en el ámbito Sí, de la no, o sea, medicina lo bueno es regenerativa. que la medicina Sí, regenerativa es una ciencia nueva, pero que ha llegado para quedarse y cada día aparecen tratamientos nuevos. Al final es que es la medicina del futuro. Y lo mejor de todo es que es una sí. medicina que utiliza nuestro propio cuerpo para conseguir el efecto. Ya no necesitamos Ujú. de otros elementos exógenos, que es nuestro cuerpo el que reacciona y dice, oye, aquí estoy yo, me voy a regenerar, ¿no? Para mí es una herramienta no solamente con muy buenos resultados, sino que ofrece un halo de esperanza a muchas pacientes que están, que Eso, están desesperadas. efectivamente. Ujú. Sí. Nos preguntaban también por el tipo de terapia que solemos utilizar Sí, con más frecuencia en consulta, que yo creo que las dos coincidimos también muchísimo, incluso en terapia que utilizamos, eso números de es. sesiones, ¿te Sí, claro que parece que lo sí. comentemos también? Eh, para que tengan un poquito de esquema Porque, mental las pacientes, nosotras hemos dividido las terapias para que tengáis un poco de nociones en terapias basadas en energía, es decir, que utilizamos máquinas
que emiten energía para conseguir un efecto de regeneración, y terapias biológicas, que son las que utilizamos otros productos, generalmente productos autólogos. Dentro de las terapias basadas en energía, pues tendríamos el láser, la radiofrecuencia, las ondas de choque, incluso el GIFEM, que es la Sillansela, por ejemplo, y dentro de la luz La LED, luz LED también, ¿eh? Que la efectivamente, luz LED, nosotras, yo creo que en el día a día no solemos utilizarla mucho, pero hay centros muchísimo, donde trabajan con luz pero LED en vulva con muy muchísimo, buenos resultados muchísimo. también. O sea, es increíble. Sí, Y, y luego, o sea, también seguro que vendrán terapias como la acupuntura, como la aromaterapia, que nos podrán también ayudar en nuestras pacientes, ¿no? Pero bueno, ya eso ya para el siguiente directo. Y luego las terapias biológicas, que estaría pues el plasma rico en plaquetas, el plasma rico en plaquetas enriquecido con el ácido hialurónico, las con células ácido madre, hialurónico. incluso Las células madre efectivamente de la de la grasa, grasa, ¿no, Bárbara? Eso, que se obtienen con efectivamente. liposucción y bueno, tenemos, vaya, que realmente lo estamos aplicando a día de hoy con unos Mucho, resultados súper mucho, esperanzadores mucho. O también. sea, que todo. Sí. Y bueno, Hmm. Bueno, no hemos hablado, uy, quizá la muchísimo. carboxiterapia que yo utilizo también tanto, pues otro, no sé Sí, yo dónde la estaría clasificaríamos, entre medias. pero bueno, yo creo que al final el mensaje es que tenemos un gran abanico de posibilidades terapéuticas en cuanto a técnicas regenerativas y al final realmente las podemos combinar, ¿no? La magia al final es la combinación de terapias, ¿no? En función de las posibilidades que tengamos cada uno de los profesionales que trabajamos estas terapias y también en Sí, función de la parte económica, ¿no? efectivamente. De la paciente. Que muchas veces yo explico los tratamientos, yo soy súper sensata, de verdad, o sea, jamás le diría a una paciente no te voy a tratar nada o no podemos hacer nada porque no te puedes pagar un láser. Fatal, o sea, no, pues Eso, podemos buscar alternativas. Nosotras que somos muy de efectivamente. juguetes, ¿no? Nuestros juguetes con Todo. nuestra vibración, los succionadores, que Eso hay es. otras formas, ¿no? A lo mejor una paciente muy, muy compleja nos Eso veríamos un es. poquito más limitadas, ¿no? Pero, pero yo creo que la combinación o elegir una Eso es. terapia u otra terapia va a depender de la posibilidad de combinación, también un poquito del tipo de líquen, ¿no? Si hay más inflamatorio, si hay más Eso. hiperkeratosis, si hay más atrofia Sí, y de las o sea, posibilidades económicas, que eso es muy importante también porque son tratamientos que al final suponen mucho, una inversión mucho, mucho. importante, ¿no? Fíjate, Mm. yo en ese aspecto soy como tú, o sea, intento ser, o sea, limitarme, o sea, siempre les doy lo que yo haría, y si, pero siempre voy de menos a más. Es decir, prefiero, a no ser que sea un Sí, caso que ya me vaya entonces a terapias muchísimo más ya muy efectivamente, complejo, que ¿no? creo que no se Sí. beneficiaría de lo más básico, pero siempre voy Mm. de menos a más, porque para ir quemando etapas siempre voy a tener tiempo, ¿no? O sea, y si se puede beneficiar Ujú. del tratamiento más básico y Sí, conseguir una mejoría clínica, pues mira, por supuesto, pero es que muchas veces con un tratamiento más básico y eso es. trabajando medidas de primer nivel, Pero conseguimos grandes resultados también. Depende también de la evolución, eso ¿no? es. Del líquen, ¿no? De los cambios que haya, porque es verdad que si es un líquen con mucho cambio anatómico, Claro, o que a sea, lo yo mejor creo, precise eso también es, yo creo que, cirugía. y yo fíjate, lo que hago mucho en consultas es establecer objetivos. Si tengo una paciente que su Ujú. objetivo es simplemente mejorar la sintomatología y no es tanto recuperar anatomía, pues me voy a ese objetivo. Y, Por y supuesto, por supuesto. Porque la recuperación de la no, anatomía no siempre es sencilla, ¿eh? es, Es muy sacrificada. sí, es Muy sacrificada sí, y requiere requiere, de varias, sí, sí, requiere mucha fuerza de voluntad, mucho mantenimiento. A veces no siempre es una intervención, eso necesitamos es. nuevas intervenciones y Y muchísima no siempre, paciencia. Y efectivamente lo que has comentado, yo creo que lo claro, has abordado, que no siempre es el objetivo. Si hay pacientes que bueno, por sus circunstancias, pues no tienen una vida sexual súper activa o claro. están, lo que quieren es mejorar su sintomatología, y pues no es necesario No, tampoco para llegar a nada, para arreglarlo. nada. De hecho, muchas veces, por ejemplo, Bueno, yo lo veo, yo la verdad que lo veo así. A lo mejor había diversas opiniones, ¿no? En esto que estamos hablando, que yo bueno, creo que en esto coincidimos pero las dos un poquito, obviamente ¿no? todo lo que estamos diciendo en este directo
Es nuestra práctica clínica habitual, es nuestra opinión profesional y muchas Eso veces a lo es. mejor no puede, no va a ser la misma y ya sabéis que cada maestrillo tiene su librillo. Pero bueno, es nuestra opinión, os lo compartimos y ya está. Y quien esté de acuerdo bien y quien no, pues también bien. Nosotras estamos abiertas a cualquier tipo de comentario. Es cierto que, por ejemplo, en cuanto a las sinequias del clítoris, al enterramiento del clítoris y demás, pues si tiene una buena funcionalidad sexual, la paciente no tiene una anorgasmia o no ha perdido sensibilidad y no quiere someterse a ningún tipo de intervención para liberarlo, pues ya está. Podemos introducir succionadores de Claro. clítoris que encima me van a tener un efecto regenerativo por la llegada de sangre cuando se ingurgita Mm. el clítoris y fantástico. Había o sea, una persona que me ha preguntado, una de las preguntas era, tengo mucho dolor en el clítoris, ¿no? Me decía, ¿qué hacer? Y lo hemos estado comentando justo antes de entrar en el directo. Yo, como soy así como muy cuadriculada, pues primero diagnosticaría bien esa paciente qué es lo que tiene. Y la La, sinequia, la efectivamente, causa de ese dolor, ¿no? En el contexto del clítoris, si es por esto si es por es. la Hay sinequia en veces que es sí cierto o que si... las pegaduras, que son las sinequias, es cuando se pega una piel con otra, tira, ¿no? Y entonces cuando se erecta el clítoris, pues puede tener molestias. Pero también puede ocurrir que aparezca una clitorodinia, que es un dolor del clítoris secundaria al líquen. Pues eso ya lo trataríamos con otro tipo de tratamiento. Pero que hay Ujú. muchísimo, o sea, que hay muchísimos tratamientos que se pueden hacer. Por ejemplo, yo en caso de la clitorodinia, si el líquen está controlado, las sinequias las he solucionado, pero persiste, intentaría la silla de GIFEM en protocolo 2, que da también muy buenos resultados. Entonces, es que hay tantas cosas que podemos hacer, pero que ya os digo, que simplemente descapuchando el clítoris, algo que no, nadie nos ha enseñado cuando somos pequeñas y que cuando tienes un hijo varón te lo marcan a fuego desde que nace. Bájale el pellejito. Y te pasas toda la infancia del niño bajándole el pellejito. Pues eso, nosotras, que lo sepan todas las mujeres que nos están escuchando, tenemos prepucio. Ya sabéis, hoy, Que conste, tenemos claro que sí. prepucio Mm. y que nuestra higiene diaria tenemos que bajarnos el prepucio. ¿De acuerdo? Tenemos que descapuchar el clítoris porque Que simplemente es ya está. moverlo y O sea, es tan deslizarlo hacia sencillo atrás como hacer y así. aparece el glande. Tampoco tenemos ni que tensar ni hacer nada, es descapuchar. Y simplemente esa maniobra de Mm. descapuchar en muchas pacientes con líquen puede evitar que siga avanzando la sinequia. Fíjate, o sea, es que es un detalle que es nimio, que al final es introducirlo. Mm. Por eso, Sí. al final son pequeñas cositas que vamos sumando que unido a nuestros tratamientos regenerativos tienen unos resultados bastante positivos. Sí. Nos preguntaban, Bárbara, también por los tratamientos más Ujú. habituales en consulta y número de sesiones, que yo creo que Sí, coincidimos también las dos, ¿no? Que trabajamos muchísimo en sí, el líquen escleroso con láser o radiofrecuencia y eso plasma rico en es, plaquetas con ácido fíjate, hialurónico, ¿no? Que es un va tratamiento además que fenomenal, combinado va fenomenal, suele ir fenomenal. va Suele fenomenal, ir fenomenal. Sí, habitualmente eso solemos es, hacer 3 sesiones, ¿no? Y las 3 sesiones eso es, espaciadas un mes, mes y del medio, porque es el fibroblasto. tiempo de regeneración del tejido. Antes. No tendría sentido Sí, fíjate que hace hacer la años siguiente sesión antes. había como una tendencia de hacerlas más con periodos de tiempo más cortos. Sí, pero Más es seguidas, cierto ¿no? que no tiene ningún Mm, sentido. El fibroblasto tarda 3 semanas en regenerarse, con lo cual estamos regenerando claro, fibroblastos que se van a morir. claro. Entonces, Sí, yo creo sí. Y en que nuestro protocolo el estándar suelen ser las tres efectivamente. sesiones. Luego hablábamos, Las 3 sesiones. Sí, el líquen sí, escleroso, sí es no, cierto, te preguntaron, perdona que no te quiero interrumpir, el líquen escleroso, te preguntaban también si eran necesarias más claro, sesiones de esas tres, que yo creo que eso también va a cambiar o puede sí, ser diferente si van a otro centro, que de después cada uno tenemos nuestra trabajar forma y cada uno tenemos de nuestras trabajar, herramientas. O sea, yo pero, creo, sí, pero
coincidimos las dos, fíjate que sí que coincidimos, ¿no? En el número, en 3 sesiones, que siempre hemos tenido nuestras 3 sesiones de láser protocolarias, plasma en función también de las posibilidades un poquito económicas, no siempre láser, ¿eh? Por No, no, supuesto, no, que no no, entendéis que siempre por láser supuesto. todas las Y de pacientes con hecho, líquen, pero como son tantas terapias y no, yo creo que el sí, directo no nos va a dar para desarrollarlas todas, que entiendan eso, que el eso láser es, suelen ser 3 sesiones, que cuando hay hiperkeratosis, ¿no? Zonas de eso es. engrosamiento de piel, es probable que hagamos algún repasito de láser en esa zona, pero coincidíamos las dos en que no solíamos, vaya, en esto, ¿no? Que no solíamos hacer más de 3 sesiones Sí, vaginales, y vaginales vulvares, sí. completas, ¿no? Yo generalmente, Y no suele ser tampoco vamos necesario después de a hacer ver, sesiones de vagina, creo yo. En vulva, pues depende un poquito, ¿no? Porque la hiperkeratosis a veces ocurre, vaya, que vuelve, que nos podemos encontrar con una pequeña eso, plaquita, ¿no? De hiperkeratosis en el control, que eso después claro, o sea, con el láser es cierto se puede mejorar. que yo, por ejemplo, que también, o sea, que tengo radiofrecuencia, tengo láser y tal, en función de los objetivos voy eligiendo una técnica u otra. Es cierto que a mí el plasma rico en Ujú. plaquetas me gusta muchísimo. Creo que es uno Sí, de los- en eso coincidimos. Yo para creo que es mí uno de es los uno de los, tratamientos top. sí, Y combinado con ácido hialurónico es brutal, porque tiene un efecto incluso también, inmunomodulador, ¿eh? o sea, regenerativo, Sí, hidratación, inmunomodulador, sí. Sí, porque además es de los tratamientos más efectivamente, antiinflama, efectivamente. ¿no? Y fíjate, Sí. Y es un procedimiento que sí, realmente es sencillo, ¿eh? Que las pacientes a veces se echan las manos a la cabeza cuando comentamos en consulta que hay que inyectarlo y no, demás como una mesoterapia, pero yo creo que probablemente tú sí, también. Nosotras lo tenemos muy protocolizado, el poquito de eso anestesia, es, tal, la ELA primero, ¿no? Que yo sí, creo que eso tú que es. lo O sea, hacemos no tienen que igual eso es, no tienen y que es un tener tratamiento miedo. O bueno. sea, es cierto que yo, o sea, y Mm. seguro que lo hacemos igual. Yo se lo digo siempre, a esta vida no hemos venido a sufrir. Entonces, siempre utilizo una crema anestésica bastante potente. Y si le duele, le pongo un anestésico Un tópico. poquito Pero de a día de anestesia, hoy, en claro. general, incluso las pacientes más sintomáticas o con casos un poquito más complejos, me suelen aguantar con la anestesia tópica. Es cierto que el plasma rico en Sí, plaquetas no es dolor lo que sienten, sino que es escozor, porque es como que escuece un poquillo, sí. pero Sí, yo sí pongo un poquito de local, que sí, seguro si hay alguna de mis pacientes me están escuchando, sí, eso pongo un poquito de local en unos es. puntos estratégicos que se queda, que es un poquito molesta, pero bueno, realmente pues dependiendo un poquito de la tolerancia de cada paciente, pues podemos Eso hacerlo es, con una ELA eso es, reforzada o con claro. que hay compañeros también que están aplicando el plasma con un Y poquito luego lo que de también te local suelen previa. preguntar es cuál es la Sí, recuperación que van a sentir y demás. Generalmente, depende del caso, así tienen más o menos molestias en las primeras 24 o 48 horas. Yo he tenido pacientes que al día siguiente están fantásticas y otras pacientes que al día siguiente están bastante fastidiadas. Eh, es muy es que, variable, ¿no? Es muy variable. Y sobre todo si hacemos terapia esto combinada o si hacemos un es, láser, yo creo que el post es y sobre todo, es fíjate, variable también. Pero sí tenemos que tener en cuenta que la siguiente semanita, probablemente, o el par de semanitas a lo mejor, eso dependiendo, es, ¿no? Si hemos hecho un láser, a lo mejor un poco más para tratar una hiperkeratosis, claro, sí van a estar un poquito molestas, pero totalmente. siempre es con un Y buen fin, que Y hay que pensar siempre lo que siempre observo, en sí. y estar tranquilas, ¿eh? Tranquilas y con esperanza, No, no, porque eso no, también por es súper supuesto. importante Y para yo lo que siempre recuperar, ¿eh? observo es que mejora mucho incluso la recuperación mejora mucho de una sesión a otra. Es decir, que a lo mejor lo pasaron mal en la primera Sí. sesión, la segunda mejor y ya la tercera dicen, Bárbara, es que es otra historia, ¿no? Mm. Sí, sí, con la cierta variabilidad o con la incertidumbre un poquito del líquen, ¿no? Que después cada paciente pues, puede tener su Eso momentito de es, brote, de empeoro y en fin, eso que no podemos eso es. controlar siempre al Y 100. luego además te decían, Sí, y otra de las sí, preguntas era, ¿y cada cuánto, no? Me tengo que hacer las terapias regenerativas. Pues lo mismo, o sea, no te podemos decir, pues cada 6 meses, cada tal. Idealmente, las terapias regenerativas están para mejorar la calidad de vida y también nos pueden permitir incluso hacer determinados periodos ventana con el corticoide, es decir, nos permiten a lo mejor
pues estar unos meses minimizando la dosis de corticoide o incluso llegando a retirarla. Mira, yo tengo una paciente Sí, que con un líquen súper refractario a corticoides, muy sintomático, que además se daba los corticoides y le picaba más. Fatal, fatal, fatal. Le hice láser de CO2 combinado con plasma rico en plaquetas enriquecido con ácido hialurónico y la última sesión creo que se la di hace como 6 meses y desde entonces, como no tolera ningún tipo de crema tópica salvo las hidratantes, desde entonces está sin corticoides, está prácticamente sí, asintomática y no tiene traducción clínica en la vulva. Por eso sí, yo, te digo, o sea, sí, sí. Yo la verdad que personalmente no mantengo siempre con corticoide, ¿no? Habrá claro, pacientes que lo necesiten y yo imagino que tú también, ¿no? Que habrá sí, pacientes que lo necesiten y pacientes que se mantengan. Yo, gracias a Dios, tengo muchísimas pacientes que sí, vienen súper mantenidas y bueno, las mantengo con su poquito claro. de carbositerapia. Y bueno, o que si no carbositerapia, pues a lo Eso mejor un es, plasma, lo que comentas, eso ¿no? es. Que no hay un protocolo fijo, no hay un protocolo fijo, o pacientes que a lo mejor no van a necesitar nada y con medidas de primera línea Claro, van a estar bien efectivamente. mantenidas, ¿no? O sea que lo que sí es Ah, importante recalcar la importancia del control. Como es tan importante el control, pues en esos controlitos que vamos haciendo, pues vamos viendo si realmente es necesario, por pues un supuesto, o poquito de sea, para algo, ¿no? mí es básico. O sea, ellas ya saben, o sea, yo las hago fotos cuando vienen, siempre, y vamos comparando, porque ni yo me acuerdo de su vulva y ellas muchas veces de tanto mirársela, porque luego obviamente Tampoco, tienen que claro. tener un trabajo en casa de observarse la vulva, de conocer su vulva, ¿no? De si ha aparecido una lesión nueva o no. Pero así podemos ir viendo cómo va evolucionando su enfermedad. Pero es fundamental, o sea, yo creo que los controles periódicos, intentar no, o sea, yo entiendo que es un rollo venir a consultar ginecología bueno, estás invirtiendo mucho tiempo, pero el vernos cada 3 o 6 meses en función de la paciente es fundamental, de verdad, fundamental. Porque además, Fundamental. mira, yo en estos 2 últimos años he visto ya 2 lesiones importantes con cierta displasia, o sea, como en pacientes que no sabía, o sea, que era su primer Que diagnóstico. no sabían Sí, su ellas primer nada, diagnóstico, absolutamente nada, fíjate, o ¿no? sea, Sí, y jóvenes, ¿eh? Entonces, hay que estar ahí. O sea, yo sé, y yo se lo digo, chicas, digo, esto es un rollo, digo, esto es un pelmazo, digo, pero lo más importante es que os conozcáis la vulva y que vengáis a consulta. Y claro luego ya, que pues sí. podremos Mm. hacer el megaláser, el superplasma y millones de cosas. Nos están preguntando, perdóname, un montón de cositas también. Yo Sí, creo que si te parece, Bárbara, ¿te parece que vayamos hablando un poquito de las preguntas que sí, teníamos también pendientes? Que había había algunas preguntas sí. muy bonitas que nos daba también pie a explicar un poquito, ¿no? Sobre las terapias regenerativas. Me preguntaba una paciente por la posible evolución del líquen escleroso en el contexto del embarazo, el posparto y la lactancia. Y yo creo que quizá, como estamos hablando de las terapias regenerativas, ¿no? Aportar un poquito, Claro, aportar nuestra visión en cuándo podríamos iniciar una terapia regenerativa, por ejemplo, ¿no? En un posparto, porque en el embarazo, por supuesto, no, no, ahí no vamos a hacer nada. O sea, no, no. ni tenemos estudios, ni creo yo que los haya, ¿no? Y Es el momento para tampoco, ahí ponernos no nosotras. O vamos a sea, hacer no, es el para momento otra para cosa. cuidarse ellas, estar Total, el bebé. total, cuidarse y enfocarnos Sí, en el autocuidado. Y bueno, si bien eso lo comentamos también y realmente es que lo vemos, porque si bien durante el embarazo suele haber, dependiendo del embarazo, que cada situación es diferente, ¿no? Pero en general es un momento un poquito de más eso puede es. ser una etapa también de equilibrio, ¿no? Para nosotras, dependiendo un poquito de si hay algún tipo de complicación, ¿no? Pero en general es un momento de más equilibrio. El Mm. posparto es un momento de descompensación absoluta.
a nivel hormonal, Claro. a nivel emocional, a nivel de cansancio, alteración del sueño. Es un momento Sí, para nosotras muy, muy difícil. Y es un momento en el que con muchísima frecuencia sí, pues puede brotar el líquen, podría brotar una patología claro. autoinmune y etcétera, ¿no? Es un momento Mucho, para mucho. nosotras Y de difícil. hecho vienen muchas pacientes, pues eso, en el posparto, la lactancia, con debuts del líquen. Y Sí. bueno, y es un... Ujú. Y si la paciente tiene un diagnóstico ya previo, pues importante que sea consciente de la importancia Sí. de la No, valoración no, y también en sobre ese todo que momento, ¿no? muchas veces estamos tan centradas, incluso tan cansadas, ¿no? Pues que al final nuestro mundo pues pasa a ser esa personita y nos desatendemos Claro, nosotras, ¿sabes? Y no nos escuchamos a nosotras mismas, que eso también es muy importante, ¿no? Y salvo la revisión del posparto, de la cuarentena, pues ya luego ya nos olvidamos, ¿no? Y no, es importante porque además sí, se puede hacer tratamiento regenerativo, ¿de acuerdo? Al final son terapias locales que en caso de que utilicemos terapias biológicas, al final no deja de ser nuestras propias plaquetas que nos estamos poniendo en nuestra piel, al igual que si nos hacemos ¿cómo se lo llaman? ¿Baby Botox? ¿Puede ser? Un microbotox. Sí, o sea, baby o sea, sí, incluso, o sea, hay pacientes que en el posparto se ponen tratamiento facial, para ¿sabes? mejorar un poquito, Entonces, sí, se puede hacer, de hecho, hacemos láseres posparto para mejorar la incontinencia, para para mejorar mejorar la trofismo, para mejorar hipertonía, incontinencia. las O sea, yo creo que una vez cicatrices. pasada la cuarentena podríamos iniciar cualquier tipo de terapia Eso regenerativa es, habitual de eso consulta, es, totalmente. ¿no? Yo creo que eso lo compartimos las dos, que igual igual no se comparte, ¿no? Pero que desde nuestro punto de vista no debería haber ningún tipo de No, no, problema, por igual que con la supuesto. lactancia, ¿no? Que estamos aplicando productos realmente biológicos, plasma rico en plaquetas, ácido hialurónico, que forma parte de la matriz extracelular, no debería haber No, ningún tipo no, no. de problema. La lactancia materna también tiene un impacto importante por la elevación de la Sí, sí, prolactina mantenida en sí. el tiempo, ¿verdad? Y con la lactancia prolongada también hay muchas mujeres que experimentan, pueden experimentar también, que yo soy súper pro lactancia, ¿eh? O sea, yo he sido además de súper lactancia prolongada, pero simplemente conocerlo, o sea, Bueno, conocerlo que por la menorrea que se produce como consecuencia de esa claro, elevación de la es que prolactina, podemos tener una es carencia biología. hormonal transitoria Claro, o sea, con es un empeoro biología. Todas las clínico, ¿no? situaciones en las que tengamos un hipoestrogenismo, es decir, una bajada de nuestros estrógenos, son situaciones que ponen en riesgo a las pacientes que tienen una predisposición a tener líquen. Y eso es así. Y eso es Sí. así. ¿Quiere decir que la paciente con Ujú. líquen no tiene que dar el pecho? No, para nada. Tiene que hacer lo que a ella le venga en gana y lo que le Claro que salga. sí, claro que sí. Pero que son situaciones que están ahí, que están ahí y que para eso estamos nosotras, ¿no? Para apoyarlas y Mm, ayudarles en todo lo que, bueno, pues en todo lo que mm. necesiten. Sí, y Bárbara, hablando de este equilibrio hormonal, acabo de recordar otra pregunta. Me preguntaba también una chica Sí. por el pellet de testosterona. Creo recordar que me comentaba que tenía 35 años, probablemente en un contexto de patología, Ujú. o sea, de líquen, un diagnóstico de líquen escleroso, ¿no? Qué importante es el Súper equilibrio importante. hormonal también, o sea, es uno de los pilares que tenemos Súper que tenemos que importante. abordar como parte de terapia No, claro, o regenerativa sea, vamos a ver. integrativa, ¿no? Y no siempre todo es terapia hormonal No. bioidéntica tipo pellet. Probablemente esta chica, si tiene 35 años, es muy probable que, salvo que sea un Sí, fallo várico prematuro, ¿no? Una patología que también podría darse, ¿no? Pero lo más probable es que mejore o sea, con suplementación con precursores y efectivamente. con alimentación y estilo de vida, Yo ¿verdad? con 35 Y años, pues a lo mejor valoraría, o sea, si es un ovario, si es una insuficiencia ovárica, que es una menopausia precoz, daría progesterona, estrógenos y probablemente testosterona, daría las tres mm, cosas. Claro, claro, depende, o sea, claro, pero tendríamos que ya estudiar un poquito de esa y más a dicho lo fondo, cual, la ¿no? testosterona en pacientes con líquen escleroso va muy bien. De hecho, yo en pacientes Va muy bien. perimenopáusicas y menopáusicas
pido que nos formulen una cremita que incluye clobetasol y testosterona porque va muy bien, sobre todo a nivel del Sí, introito. sí, yo puedo decir que a día de hoy para mí el pellet, el pellet hormonal, para mí es uno de los Y va, tratamientos va, ya eso es, a va considerar, muy ¿no? En bien. De perimenopausia y hecho, a mí me menopausia. ha pasado Sí, de tener mm, pacientes jóvenes en edad fértil que les doy estrógenos tópicos en cremitas simplemente para ayudar a regenerar esa ujú, piel, ¿sabes? Porque muchas veces sí, sí, el yo también lo corticoide hago. la deja como papel de fumar, sobre todo porque muchas veces no tenemos el tiempo suficiente o no incidimos con suficiente insistencia en que la dosis del Ujú, corticoide es una lentejita y que lo tenemos que aplicar solo en las zonas que están afectas. Y muchas veces las pacientes, por desconocimiento y sobre todo por nuestra ineptitud, pues se lo aplican en toda la vulva y lo que conseguimos es una atrofia de la vulva mm, generalizada más que en la zona del líquen, ¿no? sí, Entonces, muchas veces recuperar esa sí, vulva lo conseguimos dando hormonas tópicas. Yo en pacientes, pues eso, en edad fértil, pues les doy muchos estrógenos en cremita y de verdad, y ujú, regeneran de la noche a la mañana. Incluso casos que dices, jo, si no la tengo que poner un plasma, la tengo que poner un láser, regeneran muchísimo, muchísimo. sí. Y a nivel de equilibrio hormonal sistémico, no todo, o sea, no todo es carencia No, hormonal de la perimenopausia, no, no, no. menopausia y De posparto, hecho, ¿no? fíjate, ¿Cuántas chicas no, hay no, con ciclos irregulares, ¿no? O con un ovario poliquístico de no, base o o con ciclos amenorreas anovulatorios, ¿no? O hipotalámicas, déficit de ¿sabes? progesterona. O sea, por ejemplo, yo tengo Sí, muchísimo, vamos, tengo un pool de pacientes bastante grande, de pacientes, el prototipo siempre es el mismo, paciente joven, que se cuida mucho la alimentación. Generalmente, la mayor parte de ellas son pacientes como muy perfeccionistas, muy exigentes, exigentes, tal, perfeccionistas. pero que, claro, que lo que ocurre es que no tienen una correcta ingesta de grasas. Y si yo no como grasas, soy incapaz de sintetizar hormonas esteroideas, por ejemplo, que vienen de la grasa. Si yo no tengo suficiente energía, mi cerebro no va a estar a que yo me reproduzca, va a estar a que yo viva y a que sobreviva. Ujú, Entonces, por eso es tan sí, importante que hagamos un abordaje 360 grados de nuestra paciente, ¿no? Entenderla, preguntarla cómo está, sí, en qué fase de su vida está, si está feliz, si tiene estrés, si no estrés, si tiene actividad sexual, si no. Por eso al final estas consultas suelen ser consultas densas, ¿no? Importantes, complejas. sí, compleja, sí, Eh, que requieren yo, por ejemplo, a tiempo. mí me gusta mucho darles escalas de Mm, calidad del sueño, de sexualidad, de ansiedad, para conocer, ¿no? Para saber en qué terreno nos estamos moviendo. Y dicho lo cual, no en todas las sí, pacientes vale todo. Habrá pacientes que me digan, mira, doctora, pues yo esto lo veo un poco difícil, me limito a mi crema con corticoides y perfecto. Si yo con tal de que entiendan que hay más, que se puede hacer más, fantástico, ¿no? Pero que sepan que hay mucho más en el líquen, ¿no? Que podemos abordarlo sí, y sobre todo que nos tienen aquí, ¿no? sí. Nos preguntaba Mm. una mamá también por su niña, con un líquen, con 7, 8 añitos, creo recordar, si había esperanza de remisión Ujú. de la enfermedad o de curación, ¿no? Y siempre hablamos que el líquen es una patología crónica, ¿no? Que desgraciadamente una vez aparece y la Eso, diagnosticamos, es una patología eso es. que va a estar ahí, pero pero bueno, yo quiero y las dos yo creo que estamos enfocadas también en dar en este Sí. directo, ¿no? También esperanza, ¿no? A todas las pacientes con líquen, a esas mamás con niñas afectadas de líquen, ¿no? Tenemos que hacer un abordaje a muchísimos niveles, Sí. ¿no? Y más en niñas, ¿no? Qué importante la El sueño, alimentación, gestión de estrés, ujú, cómo están la descansando. hidratación vulvar. Eh, habría que, sí,
incluso, bueno, hay también pediatras, Sí, tenemos compañeras, ¿no? Pediatras sí, integrativas, ¿no? Que les pueden dar una muchísimo. visión, también un abordaje muchísimo Sí, más allá del corticoide, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hombre, por supuesto hay esperanza, ¿no? Y quizás y sobre todo, todavía más en ellas, además, ¿no? que teóricamente con la menarquia, es decir, con la primera menstruación, van a estar mejor. Eso es. Van a mejorar, Entonces, o claro, sea, con el eso desarrollo y es. con las hormonas Entonces, van a y aparte que mejorar. a medida que vayan creciendo, vamos a poder Mm, tener más armas terapéuticas, porque lo que ocurre con los niños es que no nos atrevemos a sí, investigar en ellos, ¿no? Porque son una población pues que da cosa, ¿no? A los científicos investigar en ellos, pero que sí. hay mucha esperanza y que obviamente no se puede tirar la toalla, que se pueden hacer muchas cosas. Luego, mira, Claro nos que sí. han... Sí, ¿Te las parece que vayamos preguntas. revisando Mira, un poquito? Vamos revisando. ¿Tú tenías también alguna sí, pregunta más? yo Yo creo que las mías creo, las sí, hemos mira, me preguntaban si abordado. había algún ungüento a nivel de hidratación que mejore el líquen. A mí me gusta mucho, o sea, el problema, no sé si lo compartes, Ana Belén, que las pacientes con el líquen muchas veces Dime. tienen una piel muy reactiva, que no todos los excipientes les Sí, sientan bien. efectivamente. Que a veces no, eso, Entonces, sí, totalmente, lo comparto. eh, Por eso somos las dos grandes eso fans del es. aceite de Entonces, yo coco siempre les digo ecológico. que vayan probando Sí, hidratantes. Yo les doy un listado. ujú, Oye, pues vete sí, probando. A mí, por ejemplo, aquellas hidratantes que tienen vitamina E, que tiene efecto antiinflamatorio, me gustan sí, un montón, pero no todas las pacientes lo sí, nos toleran. va también muy bien, ¿no? El Eso BEA, es. BEA Lipo 3, BEA Olio, yo creo que eso lo utilizamos mucho y Sí, en general a las pacientes les suele gustar. Pero bueno, más económico que el aceite de eso coco, que es. es que allá donde lo aplicas. Si es que yo lo digo también todos los días. Lo puedes aplicar en encías, lo podemos tomar a Eso es. cucharadas, que tiene un efecto también antiséptico, regenerativo a nivel de mucosa, lo podemos Eso aplicar en vagina, lo podemos aplicar donde queramos y se tolera muy bien es. por lo que comentan, ¿no? No tenemos Fíjate, recipientes de a mí añadido a la hora de y hidratar también desde hace un tiempo a esta parte estoy introduciendo el espino amarillo. el espino, Sí, ay, el lo vamos espino a comentar ahora, amarillo sí, por porque supuesto. Sí, sí, el espino amarillo es que realmente es una gran indicación eso para es regeneración de tanto, mucosas, además ¿no? lo bueno que tiene es Mm, que tiene efecto tanto genital como extragenital, es decir, que yo si tengo un sí, intestino permeable me ayuda a regenerar también esa mucosa, con lo cual lo sí. utilizo siempre. Oral, efectivamente, el espino Oral, amarillo rosa también, ¿no? es Oral, una planta, un sí. fruto que es rico en omega 7 y en omega 9. Sí, Omega 7. entonces hay ahora Mm, suplementos que son orales, que además no tienen ningún tipo de contraindicación y se puede utilizar y va muy bien, ¿de acuerdo? Como complemento, sí, ¿vale? Eso es. como Tengo complemento. aquí, vamos, tenemos aquí una pregunta. Tengo 33 años, me acaban de descubrir esta enfermedad. No está muy desarrollada, me han dado una crema de corticoides. Si cuido mi alimentación, estrés, hago deporte, descanso, ¿puedo dejar el tratamiento? Mi respuesta es no. No si no te lo indica una médico. Es decir, el hecho de que mejores todos estos factores va a ser un plus a la estabilización de tu enfermedad, pero no podemos olvidar que los corticoides son los que disminuyen la inflamación local. Entonces, si te lo han indicado, por lo menos hasta que no te lo desaconseje el médico o espacien, Claro, o que lo planteara también bajo control médico, porque también es importante tener en cuenta que puede eso, hacer también un efecto rebote si lo detiene de eso forma, es, no sabemos tampoco en qué pauta está. Entonces, si tiene un corticoide de alta potencia y no se reduce de forma paulatina, eso según el es, protocolo que tenemos nosotros, ¿no? eso es, De los 3 mesecitos de reducción paulatina, que puede hacer también un eso efecto es, rebote y empeorar. Entonces, lo suyo es que eso lo es. planteara, pero O sea, bajo supervisión médica, eso ¿no? es. De plantearlo Mira, bajo yo tengo muchas supervisión médica. pacientes que tienen otros ginecólogos y vienen a mí, bueno, pues de integrativa y demás, y yo siempre les digo, o sea, yo soy una de más. Lo que vuestro médico ginecólogo os dice va a misa y yo soy un plus.
¿Que os puedo mejorar y demás? Fenomenal, ¿no? Entonces, esto de contradecirnos los especialistas como que no me gusta. Si te lo han indicado, seguro que está bien indicado. Es sí, cierto que en fase de mantenimiento podemos utilizar un corticoide de menos potencia, como es el furoato de más, mometasona, eso ¿de sí. acuerdo? Ujú. Y ya está. O sea, hay que confiar en el médico en el que estamos y si no, buscar a otro con el que nos dé confianza. Sí, y no quiere decir tampoco que no llegues a dejar el Efectivamente. corticoide, ¿eh? Desde mi punto de vista. También sigue Eso es. trabajando todo eso, porque, pero sí, o sea, suspender el corticoide bajo supervisión médica, pero no quiere decir que no llegues Eso a quedarte es. O sea, sin vamos a ver, corticoide. generalmente el corticoide suele ser para toda la vida, que a lo mejor la aplicación es 1 o 2 veces en semana. Fenomenal. Eso O un corticoide suavito de baja Eso potencia que es, lo tengamos en casa. o que Mm, estoy haciendo tratamiento regenerativo y puedo tener un periodo de ventana a lo mejor sin el corticoide, fantástico. Mira, hay otra pregunta, tengo 30 sí. años, Nina nos sí, pregunta también parecido, ¿no? ¿Estás viendo a Nina? No tengo mi sé primer si me he subido brote, yo un poco más. sí, Que llevo preguntaba un poquito meses con parecido. corticoide, con cortisona y cuidándome, pero si bajo la dosis de cortisona vuelve a inflamarse y a salir puntos rojos en la piel de ahí. Es lo que hablábamos. O sea, hay pacientes en los que la pauta se puede espaciar más y hay otras que no. Yo hoy he tenido una paciente en consulta que precisa de corticoides todos los días porque si no tiene muchos síntomas. Pues esta paciente es candidata a hacer tratamiento regenerativo. Sí, totalmente. Mm. Vale. Estoy desesperada. La atrofia puede revertirse, yo creo que estoy yo más arriba. La A ver, atrofia puede ¿dónde? revertirse, lo preguntan mucho. Si la atrofia, la atrofia en el contexto de un líquen escleroso y atrófico, ¿no? Porque no siempre hay atrofia en el líquen escleroso. Lo que es la atrofia como tal, por supuesto Ah, sí, que, estamos bueno, la arriba. podemos revertir con tratamiento, claro, con Sí, tratamiento hormonal o con nuestras terapias regenerativas. Yo creo que el componente atrófico sí. es el más agradecido, No, no, y sobre ¿no, todo que Bárbara? Y cuando tenemos un líquen en el contexto, por ejemplo, de una menopausia, en el que sí vamos a encontrar más componente atrófico, la respuesta a la terapia regenerativa yo creo que es la sí. más Y agradecida, sobre ¿no? todo porque a mí, La por atrofia. ejemplo, en pacientes perimenopáusicas y menopáusicas, a todas les pongo tratamiento. Si está o sea, si no tienen contraindicación, les Sí, pongo tratamiento em, con hormonas. O sea, claro, porque al yo final también, yo tenemos que también. buscar un equilibrio Sí, entre lo que me afina el corticoide y lo que me regenera las hormonas, con lo cual creo que es un tratamiento que van de la mano. A ver, sí, mira, tengo un líquido. sí. Sí, Y en hace menopausia, poco. A aftas en la ver, boca. ¿Vas por ahí? Están pues puede aftas en la ser un boca. líquen, Llagas. Es también hay por líquen, que hay gente. líquen plano, En la boca eso suele ser es, un líquen plano oral que con muchísima frecuencia se afecta también al líquen eso escleroso es, vulvar eso o es. al líquen plano vulvar. Pero las lesiones en Sí, mucosa es más el efectivamente. líquen De plano. hecho, a mí, por ejemplo, que no todos los profesionales son, vamos, que están de acuerdo, a mí me gusta mucho biopsiar, o sea, tener un nombre y apellidos de lo que Sí, tenemos, creo que es sí. importante, Yo creo que ¿sabes? coincidimos. Yo creo que Porque muchas coincidimos. veces, Sí. Que bueno, aftas, sí, aftas en la boca. Yo me imagino que será en claro, una paciente eso es. con líquen escleroso, ¿no? Sí. Sí, está bien por líquen. Sí, ante la Sí. duda, biopsia, que también se puede hacer de la Ah, no, mucosa oral. por supuesto. Me acaban de Además, quitar es un líquen. importante, cualquier heridita en la boca que no cura, es importante que se biopsie. ¿De acuerdo? Sí. Ujú. Todos los líquen, sí, yo creo que ya voy. No Hola, puedo usar doctora Bella, homeopática ni saludos desde corticoides, Holanda. nada. Sí, me alimenta. Dice Nina, me acaban de diagnosticar líquen escleroso, es pequeño y tengo 33 años. ¿Puedo no usar ninguna terapia regenerativa ni corticoides? Nada. O sea, que no puedo utilizar. Supongo que será pregunta, ¿no? Que si puede no hacer nada. Pues no, la ¿Puedo respuesta no es que usar tienes que ninguna? tratarte. Hay un porcentaje, Claro que sí. Y bueno, y además Nina parece, perdona, Bárbara, que es que además dice que es pequeño. O sí, sea, si es un líquen inicial, vaya, a por él.
O sea, a tratarlo sin ya, lugar a a dudas. tratarlo ya, Sí, ¿no? Dice que es pequeño y tiene sí. 33 años. Claro. Yo, Vaya, yo, sin yo lugar creo a dudas. que si tienes posibilidad, Nina, te recomendaría, por supuesto, terapia regenerativa Sí, y, negativo. y mantenimiento. Y bueno, el corticoide pues lo tenemos también un poquito ahí Sí, bueno, sí. como parte del tratamiento. Mira, aquí Sí, hablan me de, alimento ¿puede muy dar bien. falso positivo líquen Vale. en biopsia? Por su, un Generalmente falso da falsos positivo, negativos. más Sí, falsos negativos, porque claro, lo que se evidencia, lo que ve el patólogo en la biopsia, es una bandita eso que es es. una banda de esclerosis. Y si encontramos más falsos De hecho, negativos que falsos positivos. lo que Mm, llamamos early lichen, que son los líquenes más incipientes, que es lo que estamos empezando a incipientes. diagnosticar ya, es típico que el anatomopatólogo nos diga que no hay nada y que tú llames, que revise la biopsia y te digan, ah, sí, que hay una banda Mm. hialina. Sí, eh, sí. Yo creo que también es importante que el sí, sin patólogo esté lugar a especializado. dudas, sin lugar a dudas. Sin Súper lugar a dudas, pero mira, por importante. ejemplo, en el Sí. contexto de esto, yo tuve una paciente derivada de un hospital público con 32 años y con sequedad vaginal, que lo que tenía era una pequeña Mm. tenue sinequia en el clítoris y un pequeño pterigium, que el pterigium es una telilla que aparece en la entrada de la vagina y les dije, por fin, biopsiarme el pterigium y ha salido un líquen. Sí, Y se entonces al confirmó. final son Se cambios como confirmó. muy leves que tardan en diagnosticarse. La Mm. sauna es perjudicial en el líquen. Sí. Vamos a ver, la sauna como perjudicial, no, porque uno te favorece la detoxificación, la fase 3 de la detoxificación, que es pérdida de sustancias tóxicas por el sudor. Y siempre y cuando luego te seques bien la vulva y te apliques tu hidratante, es como darte un baño caliente. Obviamente, los baños calientes largos empeoran a las pacientes que tienen piel atópica o eczematosa, ¿vale? Pero vamos, no, no En general no debería estar a mí me... contraindicada la sauna. Nos preguntan que por qué Ay, desaparecen sí, los labios, que esto lo hablamos también en nuestro directo anterior, y explicábamos que los labios no sí, desaparecen, los labios se quedan debajo. O sea, en el líquen se produce como un crecimiento, una hiperkeratosis que se llama, que es un eso exceso de es. como un callito, les digo yo, explico a las pacientes siempre en la consulta, que hace que queden Eso es. enterrados los labios debajo, No, pero no se pierden, de- ¿no? eso Como, es. De como hecho, se pensábamos. pueden rescatar. Sí, Se pueden rescatar, es difícil porque es una cirugía compleja, porque tienden de nuevo a enterrarse, pero la anatomía, eso si la es. buscamos, Mira, está. hay otra paciente, o sea, otra mujer que dice, a mí me pincharon mi plasma y no vi mejoría. Yo Sí. solamente la aplicación de plasma es raro que la haga. Generalmente combino técnicas, pero siempre hay que Ujú. reevaluar el caso y ver. Claro, por todo Eso lo que hemos es. hablado, ¿no? Y Claro, buen número de sesiones también, porque una sesión, a lo mejor no era solo una sesión, ¿no? Una sesión, he solamente, entendido yo, que no lo he leído, solamente ponía que una me sesión aplicaron solo el plasma, ¿no? suele ser muy Entonces, y la poquito. misma Sí. mujer nos dice, ¿se puede hacer cirugía? La cirugía es factible y ya metidos en cirugía se puede hacer células madre de nuestra grasa, ¿de acuerdo? Que lo que hablábamos, que los resultados son muy esperanzadores, por supuesto. O sea, al final Ujú. la cirugía reconstructiva está ahí, pero nos va a permitir reconstruir la vulva, solamente que no siempre podemos tener todos los resultados que nos gustaría tener. Generalmente luego necesitamos seguir con terapias Sí. regenerativas y hacer un mantenimiento muy, muy constante. Sí, y mantenimiento, porque el Eso líquen es, tiende de nuevo al eso es. cierre, ¿no? Eso es la complejidad de este Mira, tipo de otra intervenciones, pregunta. ¿no? ¿A todas se les Sí. entierra el clítoris?
No todas tienen encerramiento de clítoris, No, pero es cierto que mucha proporción de pacientes por lo menos tienen sinequias, que es las pegaduras estas que hemos dicho, ¿no? Es raro que veas un sí. clítoris normal en una paciente con mucha clínica de líquen, ¿eh? Sí, pero bueno, sí, sí es cierto que sí podríamos encontrar un capuchón, Sí, o sea, un glande normal, que también, sí. 56 años, líquen escleroso y he aplicado corticoides y hormonas con colpotrofin y no tengo relaciones. Esto me afecta. ¿Y qué más puedo hacer? Pues Alba, yo creo que todo lo que estamos comentando, ¿no? Todo lo que estamos comentando en el directo. Luego, Bárbara y yo creo que esto lo compartimos, ¿no? El poder el reconducir un poquito, o sea, el retomar nuestra actividad sexual siempre que eso. sea algo que nos apetece, ¿no? Y queramos, eso nos va a ayudar muchísimo después al mantenimiento, a evitar sinequias. Lo que ha explicado antes Bárbara perfectamente, ¿no? Que si no tienes pareja actualmente, succionador de clítoris con estimulación manual nos va a ayudar a que se mantenga la irrigación, se mantenga el trofismo de la vulva, de la vagina. Y bueno, además, y yo creo que la respuesta a la pregunta pues sería todo lo que estamos comentando en el directo, Alba. Está por salir una vacuna contra el Dice, líquen. gracias por este directo, necesitamos de vuestro conocimiento. Mire, ¿El qué, una de perdona, las preguntas, Bárbara? ¿está por salir una vacuna contra el líquen? Yo Pues no, que tampoco. Lo que está por sepamos. salir No. es una crema con inmunomoduladores, Mm. que está por salir, eso está por Ujú. salir. Sí, Eh, pero sí, que haya una vacuna, en tanto y cuanto no sabemos cuál es la causa, es imposible que hagamos una prevención primaria del líquen, ¿no? sí, sí. Odona nos pregunta si el líquen atrófico, el líquen escleroso puede afectar al esfínter anal y a la zona perianal, por supuesto, que afecta Sí, con muchísima frecuencia. Es decir, muy buena pregunta porque no lo hemos recalcado y con muchísima frecuencia afecta a la sí. vulva y a la zona Y perianal al también. periné. Que podemos trabajarla también, vaya, con nuestro tratamiento regenerativo y es una zona que Mira, suele responder muy bien al corticoide. una de las mujeres nos dice, la blastostimulina me alivia las heridas, es mi salvación. Yo soy partidaria de que utilicen la crema que les alivie, sinceramente. La Sí, blastostimulina sí, tiene centella asiática, que es un regenerante natural que va muy bien. Quizá probaría otra que no tuviera antifúngico como tiene la blastostimulina, por no meter sí, más elementos que alteren el pH, ¿no? Pero vamos, yo soy partidaria de que utilicen las cremas que a ellas les vaya bien. sí. Me dijo mi ginecóloga que el primer brote es de los peores y que tarda en irse. En mi caso se cumple. ¿Es así? Pues yo creo que no No. tiene por qué ser así siempre, la verdad. No tiene por qué ser así. Menopausia. Cuando tenga la menopausia empeora el líquen, Mm, pues es probable mm. que empeore, porque en el contexto de carencia hormonal, como hemos comentado, ¿no? Atrofia, suele Sí, empeorar también la sintomatología. No siempre, pero en general suele haber un momento, y de hecho está descrito, ¿no? Que es un momento también y además de también empeoro muchas clínico. veces se solapa con el síndrome genitourinario de la menopausia, ¿sabes? Entonces, por eso, o Mm, sea, la combinación sí, de terapias de mantenimiento es importante. Hice láser plasma, ácido hialurónico y no me ha resultado. Pues todavía te queda carboxiterapia, radiofrecuencia, células madre, GIFEM para mejorar la sensación de prurito. y seguro que tienes mucho, mucho trabajo a Eso nivel, a nivel es. personal Sí, también, Claudia. sí. Muchos, seguro, seguro, seguro. Dale una vueltecita también, porque seguro que tienes Mm. A que mí me da trabajar ahí mucho también. complejo que me vean los genitales así. Eh, sí, y eso es una realidad. Pero eso es lo que hablábamos, ¿no? De intentar querernos más, ¿no? O sea, eso Sí, es. y cambiar la mirada.
Y sí, también hay que trabajarlo. Al final no hay mucho trabajo de campo y también hay muchos profesionales que pueden ayudar a nuestras pacientes. Sí. Dice a mí, dice Maite, a mí me da miedo tener Ay, relaciones porque me desgarro por pobrecita. abajo y por la zona del clítoris encapuchado. Sí, sí, por eso necesitas que o que te veamos o que te vea algún compañero especialista Eso es. en ginecología regenerativa, porque bueno, esto de marcar las relaciones como un Sí, objetivo también terapéutico, ¿no? Y como parte del tratamiento, ahí vas a necesitar seguramente una sí, ayudita inicial si tienes mucha afectación con el totalmente. líquen, Y además, ¿verdad, Bárbara? Primero regeneración y a partir de ahí te vamos sí, guiando y te vamos dando pautas para ayudarte a conseguirlo. Pero si tienes mucha aceptación por el líquen, es sí, probable y que tardes además es muchos muy años. típico, es que es típico, típico, típico el caso de mujeres que de repente, incluso con la misma pareja de años de evolución, de repente empiezan a tener úlceras de repetición después de tener úlceras que es verdaderamente que se les agrieta, ¿no? La entrada de la vagina. Y Sí, es venga y sí, venga, sí, y por sí. qué, y por qué, y por qué. Y les haces una biopsia y es un líquen. Entonces, Sí, se junta todo el miedo, toda la contractura, que puede haber una contractura muscular que también empeore toda la clínica. Eso con el líquen al final es un cóctel que tenemos que ir pasito a paso, pasito a paso. Yo les digo, de verdad, o sea, tened paciencia, poquito a poco. Vamos a intentar, pero eso lo sí, trabajamos en sí, no, no, por consulta supuesto. también, Y además te ¿verdad, damos Bárbara? muchos tips Eso, y claro, vamos por tú, etapas. claro, la paciente sola, con heridas, inflamaciones, que hay que Aparte, ir poco que a hay algo poco, que tienen poco a que poco. entender, las relaciones sexuales no solamente terminan en un coito con penetración, ¿de acuerdo? Las relaciones sexuales puede ser tener caricias, tocamiento, erotizarnos, porque muchas veces también rechazamos a nuestra pareja pues por miedo a que nos haga daño y demás. Hay que intentar reconectar también, ¿no? A lo mejor Sí, si os totalmente. mandamos utilizar el succionador y lo queréis introducir con vuestra pareja, pues es un modo también de reengancharte con la pareja, ¿no? Entonces, todo esto son cosas que tratamos en consulta, ¿vale? Y hay muchas veces que venís con vuestras parejas, sean chico o chica, me da igual, o sea, venís con vuestra pareja y nos preguntáis todas las dudas. Sí. Y Mm. es el sitio idóneo donde se pueden preguntar dudas y donde hay una atmósfera de intimidad y de seguridad y que además no nos vamos a sonrojar por nada, o sea que estamos ahí para ello. Nos dice Alba, gracias por este directo de Barcelona, que me gustaría una consulta con una de vosotras. Bueno, pues lo planificaremos, Alba. Valeria, si se puede hacer terapias regenerativas a cualquier edad. Sí, salvo la infancia Eh, porque no tenemos estudios. claro, en la infancia no tenemos estudios, pero en mujeres en edad Claro. fértil no debería haber, vaya, Mira, no hay ninguna Nina pregunta, contraindicación. la parte interna del cuello, al tener relaciones me molesta, ¿es normal con el líquen? ¿El cuello será a nivel vaginal? La parte interna del cuello. No es no es habitual que haya molestias a ese nivel. Igual ella lo percibe ahí, ¿no? O Igual sea, ella habría que lo percibe descartar porque ahí, tiene, pero claro, porque no es tiene, habitual. sí, porque Necesitaría una tiene, exploración, Bárbara. eso es, Necesitaría porque una exploración tiene en dolor en consulta. profundidad. Generalmente cuando tenemos dolor con las relaciones y es más profundo, Mm, es lo que llamamos dispareunia profunda, mm. obedece más a problemas más internos. Sí, A nivel efectivamente. pélvico. Ujú. Sí, Ah, mira, el que fui sí. solo es una sesión Mm. de plasma y ultrasonido, creo que fue. También fui a Barcelona, sigo buscando ayuda, no dudo en visitar Madrid. Bueno, Maite, pues nosotras estamos aquí para lo que necesites. ¿Qué médico puede encargarse del esfínter? La dermatóloga me aplica el láser en cruces.
me dice que el médico de cabecera, la ginecóloga, no lo aborda tampoco. Noto que la piel se me desgarra. Nosotros realizamos también abordaje Sí, de la pero a lo zona mejor vaginal. es el Claro, esfínter, además ¿eh? es que suele ser Sí, es que ¿Se refiere a yo, por esfínter? ejemplo, tengo una paciente que lo que tiene son úlceras lineales más cerca de lo que es Sí, el esfínter. de la zona del Sí, esfínter, ¿no? eh, Hacia mucosa, que podría ser como una afectación del vestíbulo, ¿no? A nivel de sí, genitales, ¿no? o habría que hacer un El descarte, que no coloproctólogo, nos estemos equivocando con el diagnóstico y lo que tenga también sea un líquen plano con afectación de mucosas, sí, ¿sabes? sí. Pero bueno, lo podemos Sí, revisar. Me parece muy buena pregunta, sí, lo podemos revisar, ¿no? perfecto. Sí. Es cierto que yo cuando hay una afectación del esfínter sí que les sugiero que lo comenten con algún proctólogo. Eso, con un proctólogo. Mm. Yo creo que ya más o menos. Fui a una Sí. sesión, yo creo que lo Ujú. has leído ya, ¿no? La parte interna del cuello. Leucoplasia vulvar Bueno, creo es que lo esta nos hemos mismo dejado ninguna. que, A ver, que líquen. Bueno, leucoplasia verdaderamente, ¿sí? dicen, sí, Ah, leucoplasia vulvar leucoplasia. es lo mismo Una que leucoplasia líquen, vulvar. no. Es una Es una descripción, es como descripción, decir que eres rubia o eres realmente. morena. Leucoplasia quiere Mm, decir que es algo sí. blanco. Entonces, puede ser porque tienes un Mm, eczema de contacto, que también lo podemos tener en la vulva. Recordad que la piel de la vulva es igual que la del resto del sí. cuerpo, que es muy típico, ¿eh? Y, Ujú, pero no, es una descripción. A ver, ujú. mira, lo pasé muy mal con los pinchazos en la vulva. Sí, sí, Maite, es que hay algunas veces que molesta. Salí con un ataque de ansiedad y llorando. Quizá no me lo hicieron bien, no sé, pobrecita. Ay, pobre. Yo de verdad siento muchísimo o sea, la experiencia, Maite, porque es así. Yo estoy segura que el médico que te lo hizo fenomenal y estoy segura Con la y, mejor intención del y mundo, seguro. A lo mejor también si vas es que, nerviosa, ¿no? A veces si estamos en momento bueno, también más y de verdad, premenstrual o el de umbral del dolor, o sea, insensibilidad, yo tengo el umbral del dolor ¿verdad? bajísimo. Y el umbral del dolor de Sí, cada paciente. Y el desconocimiento sí, también muchas veces, ¿no? sí, Que nos pone estás más como, nerviosas porque estás no sabemos. hiperalerta, ¿sabes? Sí, pero sí, pero sí es algo que tenemos que Sí, trabajar todos los el días control del seguro, ¿no? dolor. El Sí, intentar intentar y hacer además, sobre más, todo, intentar que todas nuestras terapias sean lo menos dolorosas posible. Esto es como cuando me dicen pacientes, ujú, sí, sí, que a veces es pero difícil, hay ¿eh? Que es cierto pacientes que que es te dicen, difícil. me han hecho un láser sin Mm, anestesia y yo, ¿sabes? Me pongo las manos en la cabeza. O sea, o sea, si con nada, con 5 minutitos de anestesia, ya consigues evitar el dolor, sí, ¿no? Pero bueno, sí, o sea, mm, perdónanos porque muchas veces no somos conscientes del dolor que hacemos. mm, sí, Bueno, muchísimas gracias a vosotras que nos estáis escuchando. Mi líquen se concentra en los labios mayores y periné. ¿Es normal que con el uso de cortisona me irrite esa zona? Sí, es muy normal. De hecho, fíjate, yo lo que suelo recomendar es evitar cualquier tipo de roce en la zona, ¿vale? Porque ahí lo que llamamos el fenómeno de Koebner, que es que cuanto más rozamos, erosionamos la zona, puede aparecer la lesión. Es decir, en casita o siempre sí. que podáis, sin bragas, con vestidos sueltos, faldas, eh, todo lo menos irritado, de algodón, Ropa interior, sí, sueltecita, y de la ropa algodón, interior nada de también salvaclips, ecológica, de intentar algodón. evitar las compresas. Mm, Eh, Al final son pequeños detallitos que usamos en consulta que yo creo que pueden marcar la diferencia. sí. Yo la verdad es que estaría con Bárbara, estaría aquí lo que quedó de tarde. No, Pero yo sí, creo que vamos a ir eso finalizando, es. ¿no? Que llevamos un ratito ya Sí, grande, ¿no? Bueno, si tenéis más dudas, pues sí. Lo no, vamos a vamos a intentar dejar dejarlo colgado. Nos en el preguntáis, directo, ¿no? nosotras vamos a Y contestar si todas las tenéis más dudas que dudas, queráis hacer en privado, en público, en todo, ¿de acuerdo?
Y sobre todo eso, intentar deciros que hay muchísimos tratamientos, que la aproximación del líquen estamos convencidas que la mejor forma de hacerlo es de forma integrativa y que, Y que hay y sobre esperanza, que hay todo, muchísima también esperanza. el mensaje es de querernos muchísimo a nosotras mismas, mirarnos con Autocuidado. otra forma de mirarnos y, y nada, y que muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. Y nada, Muchas gracias, Ana gracias. Belén. Bueno, Bárbara, Eso gracias y hablamos es. prontito, ¿no? Muchas ¿Vale? gracias a todas. Bueno, Hasta luego. besito. Gracias. Chao.